Ahí sí. Entonces hoy día vamos a hacer una revisión de lo que tenemos hasta ahora y vamos a avanzar hasta las hipótesis. Thais, muchas gracias por avisarme que en mi afán de subir rápido las cosas no le había puesto para que pueda ver esta honorable audiencia. ¿Ya? Ya. La había dejado todavía en borrador, entonces no había subido. Así que, bien. Estuvimos, y yo quisiera volver un poco atrás con la tarea de la Thais, que quedó media armada. Thais, ¿nos puedes contar cómo ha sido el contexto, cómo hicimos la tarea, las correcciones y en qué vas en este minuto? Disculpa que me esté aprovechando de tu buena voluntad y sé que eres muy trabajadora. No sé si se acuerda que era sobre cómo mejorar la fuerza en Pero pongamos el contexto primero. al contexto. Era que como que las personas del circo no tenían información necesaria para desarrollar su disciplina. Y a causa de eso se busca desarrollar Muy bien, y tú te focalizaste en unas disciplinas en especiales. ¿Cuáles eran esas? la tela acrobática. Muy bien. Sí, Entonces, o sea, el objetivo era como buscar algo que mejore la fuerza de resistencia en el tronco para tener mejor movilidad en la tela acrobática. Entonces, ¿cuál sería la pregunta problema? ¿Cómo mejorar la fuerza de resistencia del tren superior para la disciplina aérea? Bueno, ¿está bien ahí? Ya. Entonces, cuando Thais dice cómo, nos conduce en una dirección. Pero yo diría que es mejor decir cuánto mejora la fuerza de resistencia de, ahí tú dirás qué grupo muscular vas a trabajar, con un programa orientado al desarrollo, y ahí tú puedes medir el cuánto. Porque si pones cómo, el tema es cómo medir el cómo. Pero si pones cuánto, tú dices, cuánto mejora, cuánto aumenta. ¿Ya? Entiendo, tronco. Y ahí tú puedes poner la fuerza potencia, puedes poner la fuerza resistencia, puedes poner la fuerza máxima, y ahí tú pones la variable que tú quieres mejorar. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso. Diego, revisemos tu ejemplo también, por favor. Está muteado, Diego. Ya, ahora sí, que me metí con un botón. Ya, lo modifiqué un poquito por lo que me dijo el otro día. ¿Ya? Y quedó en determinar la validez de un programa de entrenamiento del ciclo de entrenamiento-acortamiento para mejorar los aspectos del salto vertical, para correlacionarlo con la salud en adultos varones de 18 a 25 años. Muy bien. Un poquito más lento, por favor, para tomar nota. Ya. Determinar la validez de un programa de entrenamiento del ciclo de estiramiento-acortamiento para mejorar los parámetros del salto vertical y Ya. correlacionarlo con su incidencia en la salud. Aquí me voy a permitir compartir pantalla contigo para hacerte una pequeña sugerencia. Sí. Ya. Validez. Entonces tú lo que quieres hacer es determinar no la validez, sino que determinar el nivel de validez para saber si se encuentra ahí, saber en qué nivel de validez tiene ese programa.
¿ya? Porque es muy raro que tenga una validez de 0. Pero lo que sí podemos hacer es determinar el nivel de validez. ¿Por qué razón? Porque supongamos que nos da un nivel de validez de 0.6. ¿Ya? Entonces ahí aparece la duda. ¿Un 0,6 es un buen nivel de validez para lo que yo quiero hacer? Probablemente sí. Pero lo ideal es que mientras más se aproxime a 1, va a ser mejor el nivel de validez. Entonces esto significa que, supongamos que te da 0,68 tu nivel de validez. ¡Ay, ya está, ya! Casi 0,7. Es excelente. Sin embargo, tú después podrías decir, yo quiero llegar a determinar que sea sobre 0,75. Y así puede ir corriendo la calidad a partir del nivel de validez, no la validez, solo la validez. ¿De acuerdo? Entonces, nivel de validez. Ese Ahí sería lo agregué como observación. Esa es. Determinar el nivel de validez, etc. Estefanía, ¿cuál era su pregunta Dígame. problema? ¿Cómo mejorar el rango articular, creo, de la cadera en taekwondo? Ya, usted me dice, ¿cómo? Me dijo que tenía que buscar como qué métodos utilizaba normalmente y ¿Sí? que buscara otro como para que, porque le había dicho de stretching, pero lo usan como, en verdad no sé si es como un método exacto al que utilizan, solamente van realizando como Entonces tú las no patadas. ibas a solucionar un cómo, sino tú ibas a comparar el método. Entonces, su Claro, pregunta problema era por el ¿qué método permite mejorar o aumentar más el nivel de... ya. No se queden dormidos, en los laureles, porque vamos avanzando y vamos a ir rápido. ¿Ya? Lucas, tu pregunta problema. Dylan creo que me había dado una con las bochas. ¿Cómo era el de las bochas, Dylan? ¿En cuánto puede mejorar la velocidad y precisión en la prueba tiro rápido doble en las bochas implementando un programa de entrenamiento deportivo? Ya. Ahí tienes que señalizar y puntualizar el programa. ¿Dónde va a ser acento el programa? ¿En la fuerza? ¿En la velocidad? En la velocidad, ¿En la agilidad? ¿En qué en la velocidad? velocidad y precisión. Velocidad de desplazamiento, velocidad de Sí. movimiento, velocidad. Ahí tienes que estudiar el tema de la velocidad. Ya. Es que Porque no igual solamente, a mira, la velocidad que se avanza no es mucho porque busca una precisión. Si quieres, le puedo mostrar un video de cómo se realiza la prueba. yo te puedo ayudar con eso. Porque fíjate que, por ejemplo, en el taekwondo, una persona puede tener mucha velocidad de desplazamiento, pero en el taekwondo es más importante la velocidad de movimiento que la de desplazamiento. En el fútbol es combinado. Tiene una velocidad de desplazamiento y una velocidad de movimiento. Entonces aquí tienes que precisar muy bien la característica de esa velocidad. ¿Ya? Entonces ahí estudiar un poquito. Yo después te puedo ayudar. Probablemente podemos hacer unas sesiones individuales para poder ayudarle a armar su proyecto. ¿Ya? Pero eso va a ser después del jueves. ¿Ah? Para que ahora traigan más armada la cosa, más estudiar. ¿Ya? Cristian, ¿cómo va su trabajo? Bien, o sea, tengo una, igual traté de ser lo más específico posible y igual es como bien distinta a los demás encuentro yo, Dale. pero
puse, ¿cuánto mejora la disminución de la obesidad en los alumnos de primero básico, producto de la aplicación de un programa de intervención de nutrición y entrenamiento para alumnos con sobrepeso durante 6 meses? Entonces, tú lo que quieres ver es cuáles son los efectos Claro, en el peso o en la grasa corporal, no sé dónde, ahí tú tendrás que ver, no, porque a grasa corporal. veces hay que tener un ojo con eso, porque si el programa de ejercicio físico es muy bueno, lo más probable es que suba de peso porque aumenta la masa muscular. Claro. No ¿Ya? es la disminución de grasa corporal, yo creo que por ahí va Entonces, ¿cuáles son los efectos en la grasa corporal? Los efectos de la aplicación de un programa de ejercicio físico, ¿ya? En la composición corporal de los estudiantes, en fin. ¿Ya? Trabaja un poco más en esa dirección. Ya, Pero el acento tuyo debe estar hecho en el ejercicio físico. sí, sí, no, sí, igual la pensé porque no era como... Va de la mano, pero no era donde yo tenía que ir, Claro, claro. que no es mi área. Sí, ¿ya? Muy bien. ¿Quién más? Rodrigo. Hola, se escucha. Hola, buenas tardes. Escucho muy bien. No lo había saludado antes, no quise interrumpir. ¿Se escucha, cierto? Sí, te escucho bien. Ok. Bueno, con lo que hablaba Cristian, yo tengo como una investigación media parecida, pero va con otro enfoque, que es la educación nutricional y vida saludable en contexto escolar en niños y niñas de curso de básica a media, de quinto año a cuarto medio. Por ese es el rango que tengo yo a lo largo del año. Ya. Y la pregunta problemática que yo tengo es cuál es el nivel de conocimiento y práctica dentro del sistema educacional sobre la nutrición referente a una vida sana en colegios privados y municipales. Ya. ¿Y por qué tanto acento en la nutrición? Porque siento que es un tema que es poco valorado en el colegio. Por lo menos experiencia personal, siento que desde que salí del colegio poco se le da a la nutrición. O sea, se le da un poco de los primeros años, porque de hecho busqué estudios por esto. Y lo general que da, todos tienen en común que lo hacen de pre-kinder y kinder hasta segundo año básico. Y yo digo, no, ¿por qué no está en educación media o no? ¿Por qué no hay no sé, una unidad que sea referente en edades más avanzadas sobre la Perfecto. nutrición? Entonces, ¿qué variable tú desde tu perspectiva profesional puedes ¿Ya? manejar mejor? ¿El ejercicio físico o la nutrición? El ejercicio físico, pero yo encuentro que va acompañado con la nutrición. O sea, es un 50 y 50. Yo ¿Apostemos? voy a ser ¿Ah? ¿Apostemos? No, nunca Te digo apostaría por con... qué. ¿Por qué te digo apostemos? Y mira, yo le señalaba que yo vivo acá en el campo. Y mis vecinos, por ejemplo, los chicos, Yo también son, vivo en el campo. son enormemente obesos. ¿Ya? Entonces, cuando yo converso con los papás, porque a los niños les gustan las papas fritas, les gustan los fideos, entonces los papás le dan eso. Entonces, modificar la conducta de un niño está bien, pero si no logran modificar la conducta de los adultos que los alimentan, tenemos un problema de intervención. Entonces aquí vamos a lo que señalábamos en las primeras clases, que un estudio de investigación tiene que ser factible, Es posible. que a eso Entonces, quería ¿cómo llegar. puedes tú educar a los padres y Es que hacer por que eso, esos padres respondan a la educación que tú le estás dando? sí, lo que pasa es que yo, aparte de esa pregunta, me salieron como subinterrogantes o preguntas más pequeñas, pero van de la mano, que decía que cómo los profesores están capacitados para hablar de nutrición saludable en el aula, específicamente los profesores de educación física. Y va de la mano también en las reuniones de apoderados. Nunca se ha visto que un profe hable de nutrición en una reunión de apoderados, por lo menos yo no lo he visto. Entonces siento que también puede ir de la mano en un proyecto hablar con el profe,
más que con todos los apoderados. Ujú. Entonces, ¿sabes lo que te está faltando, Rodrigo? Revisar la literatura. ¿Qué hay escrito respecto a esto? Sí, revisé algunos Porque, por y ejemplo, todos los estudios que se hicieron en Casablanca, que son estudios pilotos y que son estudios que son ejemplos de modelo para Chile, puedes revisar los estudios de, ya me voy a acordar cuál es la autora de estos trabajos, para ver que esos programas ya fueron hechos y se hicieron y se obtuvo los resultados y ya se sabe cómo funcionaron esos estudios. ¿Ya? Así que te pido que revisen los estudios del INTA que se hicieron para que veas que esos trabajos ya están hechos y cuáles son sus resultados. ¿A qué es lo que llegaron finalmente? ¿Por qué llegaron a esas conclusiones? ¿Y cómo implementar a partir de ahí las nuevas preguntas de investigación? Así que te sugiero que revisen los estudios de, ya me voy a acordar de la autora, que en este momento no lo tengo, para que lo lea, entre al INTA directamente y ahí baje eso y pueda leer ese informe. ¿Ya? ok, Para que no ocurra lo que habíamos dicho antes, no caer en hacer estudios que ya fueron hechos. ¿Ya? Y si fueron hechos, entonces tú probablemente digas, de esto que hicieron y de estas conclusiones, entonces el enfoque que voy a dar a mi estudio es este otro. Y tú haces un enfoque más una específico. innovación, una incorporación a esos mismos. ¿Ya? Ok. Para aumentar el conocimiento en esa área. ¿Ya? Ok. Eso es. Lucas, ¿tienes alguna pregunta? ¿Problema? Bien, ¿hay alguien que quiera someter aquí para mejorarle el ejemplo, el modelo? Profe, Ya, ya mire, es que la idea que yo tengo, pero no sé si la redacté bien, es, le voy a leer, beneficios sobre la composición corporal de mujeres jóvenes de un programa de entrenamiento orientado a la fuerza y hipertrofia con cargas bajas en casa. muy bien. Lo pensé en el contexto de que, bueno, ahora hay pandemia y obviamente no tenemos los implementos del gimnasio y normalmente uno tiene en la casa cargas bajas, bandas elásticas, pesos, pero no se llega a lo que hay en un gimnasio. Bueno, Pero no sé si funcionará. tú hablas de mujeres jóvenes. Cuando hablas de mujeres jóvenes, ¿cuál es la edad? Pensé en un rango de 20 a 30 años, pero no Perfecto. sé si es muy... Dejémoslo ya. ahí. 20 a 30 Ya. años. ¿Ya? Ya. ¿Dónde están estas mujeres? ¿Región? ¿Tú sabes dónde? ¿En Valparaíso, en Viña, en el país? Ah, ya, quinta región, sí. Quinta región. Ya, quinta región. ¿Y es un programa dirigido vía streaming? Sí. Entonces, ¿cuál sería el efecto en la fuerza resistencia, no sé qué, bla, 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 de un programa vía streaming para desarrollar la fuerza en mujeres, ta? Ya. Ya. Ahora, ahí va a surgir una pregunta que es clave. ¿Cómo vas a medir la fuerza al comienzo para poder saber el efecto del programa? Pero bueno, Claro. ahí tiene un problemita que resolver. ¿Ya? Te Ejemplo, dejo pensando. Ya. ¿Ya? Yo tengo algunas ideas geniales. Pero ahí puede usar test de fuerza, ¿no? Como de abdominales, como el que sale en su libro. Ahí tiene que tomar decisiones. Porque a lo mejor es la fuerza de pierna, o fuerza de la cadera, o fuerza de... o fuerza de brazo, de extensora de brazo, etc. Ahí tendrá que ir tomando decisiones. Cuando estos estudios son
son novedosos y se están implementando recién, vale la pena iniciar con un estudio exploratorio, ¿ya? Porque para no invertir tanto dinero, tanto tiempo, sino que se hace un estudio chiquitito, y si ese estudio chiquitito o pequeño o con menos población, menos muestra, te permite hacer correcciones, mejorar algunas cosas, por ejemplo, las clases, los videos, los ejercicios, bla, 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 la rutina, y después haces un estudio más grande. Entonces, lo primero se puede ser un estudio exploratorio, por ejemplo, con 20 mujeres. Primero exploratorio, da resultados, haces correcciones y después haces un estudio más grande. ¿Ya? Así que buena idea, y no sé por qué le gusta tanto la fuerza hipertrófica. Ya, ¿alguien más? No. Ya, nos vamos. El tema entonces, ustedes ya tienen un problema y para resolver ese problema, para abordar ese problema, se propusieron objetivos. Y ahí normalmente aparece un objetivo general, que ya les subí su información del objetivo general y un par de objetivos específicos. Pueden ser más objetivos específicos. Por ejemplo, en el caso de Andrea y en el caso de la Thais, pueden poner un objetivo específico para la fuerza de flexora de los brazos. Pueden poner otro objetivo específico para la fuerza extensora del tronco, otro objetivo específico para la fuerza de resistencia abdominal, y ahí pueden ir para ir separando las variables. En lo que decía Dylan, por un lado puede poner un objetivo para la precisión y otro objetivo para la velocidad de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen que ver cuántos objetivos específicos y pueden poner uno para cada variable implicada en el estudio. Una vez que está hecho esto, ustedes tienen que aventurarse con proponer una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Aquí me voy a la hipótesis. Momento. Esto es una hipótesis. Es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como proposición. Van a guiar la investigación. ¿Por qué se hace una hipótesis? Porque uno en mitad del camino se entusiasma con otras cosas que aparecen y a veces tiende a descuidar la hipótesis principal, el objetivo general o el objetivo específico que estamos buscando. Indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Deben formularse a manera de proposición. Por lo tanto, una hipótesis es una respuesta provisional a la pregunta. Por ejemplo, la pregunta que podría ser Dylan. Una hipótesis podría decir: los deportistas sometidos al programa, qué sé yo, X, Y o Z, él va a bautizar esto, mejoran significativamente la velocidad de desplazamiento. ¿Y qué significa mejoran significativamente? Significa que los datos deben compararse estadísticamente. Y si la diferencia es significativa estadísticamente, significa que su hipótesis dio resultado. Porque podría ocurrir que se producen diferencias,
pero esas diferencias no son estadísticamente significativas. Entonces usted dice, ahí se rechaza la hipótesis porque los resultados obtenidos no son significativamente en relación a lo que estábamos buscando. Pero ya vamos a avanzar en esto, ¿ya? Entonces una hipótesis podría ponerla para la velocidad y otra hipótesis la podría poner para la precisión. Por ejemplo, si la pregunta problema es, ¿le gustaré yo a Paola? ¿Le gustaré yo a Juanita? Entonces, una hipótesis es que sí, que yo le resulto atractivo a la Paola. Esta es una explicación tentativa, pero hay que comprobarla, hay que verificarla, no nos podemos quedar con ello, ¿ya? Por lo tanto, la hipótesis va a guiar tu trabajo. Y como lo va a guiar, es lo que nos va a decir qué viene a continuación. Ejemplo de hipótesis. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Es decir, que los novios que viven más cerca están más satisfechos con su relación. Otra hipótesis. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumentan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales y disminuyen las manifestaciones de hechos pasados. Se dan cuenta que cuando las personas discuten mucho, generalmente los más viejos dicen, ¿te acuerdas tú hace 20 años cuando...? Y se empiezan a recordar y a pelear por cosas que ocurrieron hace 20 años. Entonces, cuando estas personas son sometidas a psicoterapia, esas ideas desaparecen y aparecen cuestiones más contemporáneas, lo que ha pasado últimamente, porque si no, nunca vamos a mejorar las relaciones. Bueno, eso se puede poner a prueba a partir de terapias. Otra tesis, hipótesis. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca hacia este. Esto quiere decir que si el trabajo es monótono, hay menor motivación. Entonces aquí la idea es proporcionar variedad en el trabajo para que exista una mayor motivación. Entonces, aquí tenemos que buscar cómo se van midiendo estos elementos. En los estudios exploratorios no se formulan hipótesis. En los estudios descriptivos se formulan hipótesis solo cuando se pronostica un hecho o un dato. Por ejemplo, en un estudio descriptivo dice que van a disminuir una cantidad de grasa en la composición corporal. Van a disminuir un 2% el porcentaje de grasa. Y ahí puedes pronosticar algo. En los estudios correlacionales, como los que plantea Diego, dice cuál es el nivel de validez. Y ese es un estudio correlacional. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la validez del programa y los efectos del programa? Y los explicativos se formulan hipótesis causales. Es decir, cuando la TAE dice que el programa va a mejorar
significativamente la fuerza del tren superior de la musculatura flexora de los brazos, entonces aquí ella, al aplicar el programa y medir, somete esos datos y compara la medición inicial con la medición que se hace al final del programa, y eso lo somete a un procedimiento estadístico y permite determinar si hay diferencia significativa entre el inicio, la aplicación del programa y la finalización en la fuerza flexora de la musculatura de los brazos. Entonces, la hipótesis debe referirse a una situación real. Sus variables deben ser comprensibles, precisas y concretas. Deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Cuando decimos nivel de validez, debemos definir qué significa eso y operacionalizarla, es decir, cómo eso se lleva a la práctica. Las relaciones entre las variables deben ser claras y verosímiles. Por ejemplo, el programa que ustedes proponen con la precisión del lanzamiento de la bocha. Deben ser observables, medibles, y deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarse. Es decir, ¿cómo vamos a medir esto? Lo que le decía yo a la Andrea. ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Qué es lo que va a medir? Y la TAI le dice, bueno, aquí están las pruebas esas. Y ya, entonces ya tenemos alguna técnica, una forma de medir. Eso es muy importante. Entonces, en la perspectiva teórica ya tenemos el problema, tenemos los objetivos, y ahora proponemos las hipótesis. Explicaciones tentativas para guiar el estudio, que son una explicación, son una respuesta teórica que uno aventura al resultado que va a tener. Pero está apoyada en la realidad, está apoyada en la teoría, ¿ya? Todos estos estudios deben tener una pequeña revisión o una gran revisión bibliográfica, que son las que van a dar cuerpo a su marco teórico. Entonces, tenemos que saber si nuestra hipótesis y nuestro tipo de investigación se pueden dar respuestas estadísticas de diferencia media, de correlación, de estimación. Se pueden dar, normalmente, cada vez que formulas una hipótesis alternativa, tienes que proponer una hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Si yo digo que el programa diseñado por Dylan, que no sé qué nombre le va a poner, mejora significativamente la velocidad de desplazamiento de los jugadores de bocha, tengo que poner una hipótesis nula también. El programa diseñado por Dylan para mejorar la velocidad de desplazamiento de los jugadores de bocha no mejoran significativamente la velocidad de desplazamiento. Después, cuando vamos a las conclusiones, vamos a entender que ahí la conclusión tendrá que decir: se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. O por el contrario, si te da respuesta que no esperaba, se rechaza la hipótesis alternativa y se aprueba la hipótesis nula. Y después se da la explicación de los por qué. Entonces, lo primero que vamos a entender ahora, ¿qué tipo de investigación es la que quiere hacer usted? ¿Descriptiva? ¿Correlacional? ¿De la diferencia de grupos? ¿Va a comparar grupos? ¿O causal? Causal significa que si usted hace A,
va a ocurrir B. Es decir, si usted aplica un programa, debería ocurrir que mejoren la fuerza muscular. Entonces, la hipótesis tiene que ser una respuesta afirmativa. Estar directamente relacionada con el problema que usted formula, ¿no? Y aquí, especialmente para la Andrea, debe ser lo más breve que se pueda, no muy larga, por favor. Tener claridad y objetividad, es decir, que la podamos medir. Posibilitar que nosotros comprobemos esto. ¿Cuáles son las variables que vamos a relacionar? La variable, por ejemplo, vamos a relacionar programa de ejecución o programa educacional con el ejercicio físico. Programa educacional con el tiempo dedicado al ejercicio físico en la semana, en fin. Y tiene que ser producto de lo desarrollado en el marco teórico, que es una cuestión que vamos a abordar, yo creo, en unas 2 clases más. Entonces, el estudio primero debe dar un contexto claro, dando información de lo que dicen los estudios, los papers, señalando los autores. Esto debe generar una pregunta-problema de investigación. La pregunta-problema de investigación. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Etcétera. Esa pregunta-problema de investigación, para poder trabajarla, vamos a desarrollar objetivos generales y objetivos específicos para abordar lo que queremos hacer en esta investigación. Y luego de eso, proponer respuestas alternativas, que son las hipótesis. Podemos poner una hipótesis general y podemos poner hipótesis alternativa. Por ejemplo, una hipótesis, para el caso de Dylan, una hipótesis general sería que el programa mejora la velocidad o la eficiencia, ¿eh? La eficiencia en la velocidad de desplazamiento y en la nivel de precisión en el lanzamiento de los bochas, y después puede poner una hipótesis alternativa solo para la velocidad de desplazamiento y después una hipótesis alternativa solo para la precisión del lanzamiento. Lo mismo pueden hacer las chicas que están proponiendo para mejorar la fuerza muscular, solo dicen mejora la fuerza muscular, fuerza relativa, fuerza, potencia general, pero después pueden poner una por cada grupo muscular. Y eso les permite ir midiendo con mayor precisión las hipótesis que ustedes han generado y los objetivos que se han propuesto. Preguntas, problemas hasta ahora. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Si ustedes no van avanzando en esta tarea, después se les va a acumular todo y se les va a juntar. Entonces, vayan avanzando y cada vez que nos juntamos, lo ponemos a prueba y seguimos avanzando. ¿Ya? Profe, Dime, Andrea. por ejemplo, en mi caso que ya, yo planteo un programa de entrenamiento vía streaming orientado a la fuerza hipertrofia, pero lo que a mí me interesaría saber es si esto tiene un efecto positivo sobre la composición corporal de las mujeres jóvenes de 20 a 30 años. Pero mi duda es, a ver, en la composición corporal yo tendría que especificar qué componente de la composición corporal, ¿cierto? Si quiero ver si aumentaron masa muscular o si disminuyeron su porcentaje de grasa. Ya. Entonces, Y lo otro también que tendría que definir es si, por ejemplo, van a ser mujeres entrenadas o sedentarias. O no, ¿cierto? sí. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las mujeres entrenadas lo más probable es que no mejoren.
porque ahí se produce lo que se llama regresión a la media. ¿Ya? Es decir, están tan bien que es muy difícil notar una mejoría. Necesitan mayor precisión en la medida. Y cuando las personas no son entrenadas, son, qué sé yo, con cualquier cosita mejoran mucho. Entonces, por eso es bueno definir la población. ¿Ah? Y eso es bueno para todos también, que entiendan que si ustedes quieren asegurar el éxito de su programa, trabajen con personas no entrenadas. Pero con personas entrenadas es muy difícil porque se llama, en estadística, se llama regresión a la media. Un ejemplo, supongamos que Diego, Dylan, Lucas, Rodrigo corren los 100 metros planos, y esto es pura teoría nomás, no se sientan mal. Y el Lucas y Rodrigo están en 11 segundos, Dylan en 18 y el Diego en 16. Muy bien, los sometemos a un entrenamiento, 5 meses, 6 meses, volvemos a medir. Dylan bajó a 13 segundos, Diego bajó a 13 segundos y los demás mantuvieron el tiempo. Eso es lo que se llama regresión a la media. Uno estaba tan mal que con cualquier cosa mejora mucho. Pero los otros estaban tan bien, que prácticamente no mejoran, porque bajar una décima en 100 metros es muy difícil. ¿Ya? Eso se llama regresión a la media. Por eso es muy importante la muestra, la población a la cual va a ir orientada el trabajo. ¿Ya? Preguntas, consultas, sugerencias. Profe, yo otra vez. Y por ejemplo, ¿podría yo evaluar si ya como no son personas, mujeres entrenadas, que ellas disminuyan su porcentaje de grasa y aumenten su porcentaje de masa muscular dentro del mismo programa? ¿Puedo Sí. medir esas dos variables? Sí. Ya. Sí. Tienes que buscar buenos instrumentos fáciles, baratos, sencillos, para poder acceder a eso. ¿Ya? Muy bien. Camila, ¿preguntas? ¿Thais, preguntas? Sí, profe, Camila. tengo una duda. Bueno, es que yo voy a hacer eso de la atención antes de las clases, ¿Ya? si mejora el rendimiento. Y quería preguntarle si podía hacerlo con un curso pequeño y con un curso grande, como para ver también como la diferencia que hay de aplicar lo mismo a ambos cursos, ¿o no? Súper bien. Lo único que tienes que ver es que si el test que mide a los pequeños y con que mide a los grandes existe. Yo sé que existe. Ya. ¿Ya? Entonces, al que mide a los pequeños es uno que va a aplicar al comienzo y al final. Y a los grandes les va a aplicar un test para grandes, digamos, al comienzo y al final. Y ves si en los dos mejora. Ya. Eso, está muy bien. Agregaré. Bien pensado, ¿ah? Manuel, preguntas. Lucas, Rodrigo. Dylan. No, profe, Diego. quiero replantear el tema. Bien. ¿Le puedo bien. mandar un email preguntándole Por todo lo que sobre la quieras. autora? Ni un problema. Ah, ya, muchas gracias. Ni un problema. ¿Ya? Dylan, pregunta. Bien, Lucas. Bien. Por correo, ni un problema. Diego, ¿alguna pregunta? Estefanía. No, profe, ninguna. Ya. Súper. Esto va a quedar el jueves, espero, claro con la presentación que va a hacer su colega. ¿Ya? Muy bien. Para que tengan un buen indicador de entrada. ¿Ya? Cuídense mucho, por favor, que estamos en el pic de los más malos. ¿Ya? Para que cuiden a los suyos. ¿Ya? Un abrazo. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.